Buenas noches, bienvenidos al vuelo de la abeja. Iniciamos este programa con el comentario de un hecho lamentable y condenable. Hemos visto todos el día de ayer en los medios y en las redes la noticia respecto a que la madre de la congresista de APP, Rocío Torres, ha sido secuestrada del lugar en el que vive, en una zona rural, golpeada hasta dejarla en muy mal estado, y las autoridades la han encontrado en un terreno baldío en el cual estaba amarrada y ahí la habían lanzado. Evidentemente ha habido la intención de hacerle un daño tremendo o tal vez incluso de matarla. Así actúa la mafia, así actúan las mafias en todo el mundo. Cuando alguien resulta incómodo, se le amenaza, se choca con su familia e incluso se le puede mandar a asesinar. Esto lo hemos visto muchas veces en otras partes del mundo. Esto es lo que pasa en Venezuela. En Venezuela, quienes critican al gobierno o quienes resultan incómodos, terminan con problemas de este tipo. Persecución, asesinatos, prisión injustificada. Es lo mismo que pasa en Cuba, lo mismo que pasa en otras partes. Y es lo mismo que hace, por ejemplo, el narcotráfico en México. El tema es que esto se tiene que investigar, porque es muy raro que justamente el día siguiente en que el voto de la congresista Rocío Torres fue el voto dirimente que permitió que se apruebe la acusación constitucional contra Pedro Castillo, suceda esto. Ya hay varias denuncias de amenazas, ¿no? También la testigo, la lobista Karelyn López ha denunciado a través de su abogado y ella misma que está recibiendo amenazas de muerte y ha sacado a sus hijos del país. Son cosas que pasan en estos gobiernos que son tomados por las mafias, que son tomados por bandas de delincuentes, como es el caso del Perú. Estamos viendo que gente muy cercana a Pedro Castillo es gente que ha participado en todo tipo de delitos, en asaltos a mano armada, en desapariciones, en narcotráfico, en terrorismo. Entonces, esa es la gente que nos gobierna y esa es la gente que tranquilamente puede hacer una cosa de este tipo. Esto hay que investigarlo. Por su lado, los que han firmado la acusación constitucional contra Pedro Castillo, que son un grupo de ciudadanos independientes, encabezados por Lourdes Flores, Ángel Delgado, Fernán Altuve, el señor Viñolo, Tudela, también han sacado un pronunciamiento en el cual responsabilizan a Pedro Castillo de cualquier cosa que les pase a ellos o a sus familias. Hemos llegado a ese punto. Hemos llegado al punto en que quien ocupa la presidencia de la República está involucrado, al menos por las sospechas, en este tipo de situaciones lamentables. Esto no puede ser. Y esto es lo que estamos viendo que sucede ahora en el Perú y todo el mundo anda un poco asustado y vamos a ver cómo repercute eso en las votaciones del Congreso. ¿Cuántos congresistas querrán cuidar a sus hijos o a su madre de un atentado similar? Y ese es el efecto que tienen este tipo de cosas, generar terror, generar miedo, y ya sabemos que este es un gobierno vinculado también a Sendero Luminoso. Esa es la realidad que nos toca vivir en este momento en el Perú. La vacancia, según sabemos, está avanzando. Parece que ya están las firmas necesarias para que se apruebe la presentación de la moción en la propuesta de renovación popular. Según nos hemos enterado, estas firmas ya estarían, están buscando que sean más para que tenga mayor peso la presentación de la moción. Por otro lado, avanza la acusación constitucional por traición a la patria. Recordemos que esta se basa en el hecho de que el señor Pedro Castillo anunció la entrega del mar a Bolivia en una entrevista con un periodista mexicano, el señor del Rincón. Esta sola mención de la posibilidad de que él estaba de acuerdo de ceder parte de nuestra soberanía constituiría traición a la patria, por lo cual este grupo de patriotas ha presentado esta propuesta en el Congreso y está avanzando. Entonces va avanzando la vacancia y va avanzando la acusación constitucional. Ambas concluyen en la salida de Pedro Castillo de la presidencia. Este sábado 5, además, será la gran marcha
por la vacancia, la gran marcha por la vacancia, que se espera que sea multitudinaria, porque hay que apoyar al Congreso en esta iniciativa, hay que fortalecer este tema de la vacancia y es muy importante que la marcha sea multitudinaria, que haya 1 millón de personas ahí. La convocatoria es en el Campo de Marte, a partir de las 3 de la tarde va a ir llegando la gente y luego la marcha se dirigirá hacia la Plaza San Martín. Compartan en sus redes esta convocatoria, asistan, hay que comprometerse con el Perú y con la democracia y con la libertad de todos que está en peligro. Por su parte, mientras pasa todo esto, Pedro Castillo pareciera que vive en una realidad paralela o que está en el multiverso de Zuckerberg porque no se da cuenta de lo que está pasando o no se quiere dar cuenta. Entonces, ¿qué cosa hace? Se va a Cajamarca y en Cajamarca hace discursos populistas, sigue haciendo ofrecimientos como si estuviera en campaña, es el eterno candidato porque no sabe otra cosa, que mentir, decir incoherencias y prometer cosas que no va a cumplir. Ahí lo tenemos. Y para variar, utilizando niños en la imagen. Esto es algo que es muy condenable. La utilización política de los niños en la campaña política, en el ejercicio del poder, porque los niños no pueden ser utilizados para obtener beneficios políticos. Esto de ninguna manera es aceptable y esto es algo que le gusta mucho a Castillo, desde la campaña electoral, siempre con los niños. Bueno, y también con los niños de Acción Popular, que es otro tema que ha salido en los últimos días a través de la colaboración de Carolín López. La existencia de esta célula cancerosa dentro del Congreso, de un grupo de congresistas de Acción Popular que se hacen llamar los niños y que estarían al servicio del gobierno, recibiendo prebendas y apoyo. Esa es la situación, eso es lo que está pasando en este momento, mientras por un lado hay actos de violencia, de amedrentamiento, propios de la mafia que gobierna el Perú, la vacancia sigue su curso y esperamos que sea exitosa, y por otro lado también tenemos el hecho de que avanza la acusación constitucional, sin embargo Castillo sigue en Cajamarca. El tema de Cajamarca es otro asunto preocupante, ¿no? La presencia de los paisanos de Castillo en el poder, el hecho, por ejemplo, de que en la Clínica de la Luz se traten cosas. Ahora recordemos las veces que en la campaña, antes del debate y en varias ocasiones, Pedro Castillo se sintió mal o dijeron que tenía una descompensación. ¿Y a dónde terminó? En la Clínica de la Luz. Ahora sabemos que el doctor Silva, dueño de esta clínica, que además es chotano, paisano y amigo de Castillo, por ejemplo, hace entrevistas para nombrar funcionarios, ¿no? Esto es una cosa sorprendente que declaró el propio Hugo Chávez, el presidente del directorio de Petroperú, que fue a la Clínica de la Luz y el doctor Silva lo entrevistó y lo propuso para presidente de Petroperú, ¿no? Entonces tenemos a Ratea, que era un búnker, un centro de la mafia y de la corrupción. Tenemos Zarratea 2, que es la Clínica de la Luz de la Avenida Arequipa, donde al parecer se hacen arreglos bajo la mesa, se trafica con puestos en el gobierno y se van arreglando las cosas de acuerdo a lo que la mafia comunista y la mafia chotana está decidiendo hacer con el Perú. Esa es la realidad. Esta ha sido una breve síntesis de la situación actual, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos padeciendo en el Perú y de eso es que hay que sacudirnos, hay que librarnos antes que sea demasiado tarde. Nos vamos a una pausa y regresamos en el vuelo de la abeja. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja. Cuando las mafias se van consolidando, tienden a eliminar a sus rivales para consolidarse, ¿no? Quienes son cinéfilos recordarán, hoy que se cumplen 50 años de la película El Padrino, esa joya del cine,
Cuando Mike Corleone se consolida como el nuevo padrino, elimina a los jefes de las otras 5 familias y se convierte en el poder dentro de la mafia en Nueva York, ¿no? Pero claro que actúa de manera amable y se trata de consolidar, incluso rompiendo con la tradición de su padre, que era el Vito Corleone. En el Perú nos gobierna una mafia y hemos visto cómo estos tira y afloja, estos enfrentamientos han sucedido desde el inicio para ver quién se consolida. Y también hemos visto cómo Cerrón finalmente se ha impuesto y ha eliminado a las familias de la mafia caviar. Esto haciendo un paralelo con la vieja historia de los Corleones en la película El Padrino y en la novela de Mario Puzo. Eso es lo que ha pasado en el Perú. Se ha terminado por imponer la mafia de Perú Libre, la mafia de Huancayo, de Cerrón, en una alianza con los chotanos de Castillo. Y esa es la mafia que hoy día gobierna el Perú. Entonces, Cerrón tiene sus alfiles, sus ministros que responden a sus intereses, como el ministro de Salud, por ejemplo, que era un chamán, un fanfarrón, un farsante que vendía cebo de culebra en las redes, vendía un producto que se llama agua arracimada, con lo cual se estafa a la gente, y que el Colegio Médico ha denunciado. El día de hoy hay un pronunciamiento del Colegio Médico que dice que se han dirigido al presidente, al Congreso, a la PCM, pidiendo la renuncia o el retiro de este señor que no representa al gremio médico, que no representa a la salud, que es un farsante. Sin embargo, nadie los escucha, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha impuesto una mafia y la mafia solamente mira para adelante, no escucha a nadie, y cuando algo es incómodo simplemente lo desaparece. Ya hemos comentado lo que ha sucedido con la madre de la congresista Rocío Torres. Y esta es la situación en el Ministerio de Salud, ¿no? En un gobierno que dice estar muy preocupado por la salud de los pobres y del pueblo, y en una situación en que todavía hay algunos temas que tratar de la pandemia del coronavirus, ponen a un farsante, a una especie de chamán, repito, que vende productos sin ninguna garantía, como ministro de Salud. Obviamente esto es una irresponsabilidad y solamente responde a esta idea fija de copar el poder con los cómplices para sacar provecho de esto. Por un lado, el latrocinio de los bienes del Estado, de los bienes de todos los peruanos, y por otro lado, destruir las instituciones para imponer un gobierno comunista que se quede para siempre en el poder. Ya hemos escuchado, ustedes recordarán, en épocas de la campaña electoral, los audios de participación del señor Cerrón en una reunión de Zoom en que decía una cosa es llegar al gobierno y otra cosa es tomar el poder. Lo que hay que hacer es tomar el poder y no soltarlo. Y en este proceso de tomar el poder y no soltarlo, resultan muy útiles, resultan maleables y perfectos para estos fines, poner a delincuentes y a sinvergüenzas y a terroristas y a mafiosos en los cargos públicos. El otro caso es el del ministro renunciante, el ministro que estuvo desde el inicio en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el señor Silva, y que ya sabemos que, según las declaraciones de Carolín López, en este ministerio es que se manejan los acuerdos bajo la mesa, los pactos secretos, se manejan las licitaciones y miles de millones de soles van saliendo a las arcas del Estado para ir a parar a los cómplices de Perú Libre y del gobierno. Entonces, este señor, que ya no resistía más por todas las denuncias que hay en su contra, se inicia en el Congreso un proceso para su censura. Y durante la discusión y votación de la censura, Pedro Castillo pone en Twitter que el ministro ha renunciado y él ha aceptado la renuncia. El Congreso cae en la trampa, porque obviamente una renuncia de un ministro no se maneja por Twitter, tiene que salir en el peruano, ¿no? Y aparece una versión digital, en fin, el Congreso cae en la trampa y ya vemos lo que ha sucedido con la renuncia de este señor, que además, en el colmo de la desvergüenza, es despedido con mariachis, ¿no? Esto ya pues es una cosa nunca vista, ¿no? Un hombre, y además con una resolución que le agradece los servicios prestados. Ahora lo que falta es que le den una embajada para terminar de hundirnos en la vergüenza y en el deshonor ante un gobierno que nunca hemos tenido
de un nivel tan desastroso en el Perú, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Seguramente este señor va a ocupar otro cargo o estará coordinando en la Clínica de la Luz a ver a qué cargo se va, porque ahora resulta que en la Clínica de la Luz se deciden los cargos públicos, ¿no? Si usted no tiene un empleo y es un profesional competente, yo le sugiero lleve su currículum al doctor Silva de la Clínica de la Luz y posiblemente lo puedan colocar así como presidente de Petroperú o algún cargo más importante. Ahí vemos la despedida con los mariachis y cómo el ministro saliente baila y un montón de ayayeros ahí que seguramente por primera vez tienen un trabajo en el sector público y están ahí medrando del erario público, aplauden, partida de sobones y de sinvergüenzas a este hombre que nunca mereció estar en el ministerio y que seguramente la justicia tarde o temprano lo llevará al lugar donde debe estar. Porque tanto Castillo como Cerrón, como estos ministros sinvergüenzas, deberán estar en la cárcel y no bailando y disfrutando el dinero de todos los peruanos. Esa es la composición de este gabinete vergonzoso, ¿no? Que lo encabeza este señor que evidentemente ya sufre de demencia senil, que es Aníbal Torres, y que no hace otra cosa que amenazarnos, ¿no? Vivimos permanentemente amenazados por este señor que ya en la campaña electoral, cuando se denunció el fraude, en una entrevista dijo: si no ratifican la elección de Pedro Castillo, correrán ríos de sangre, ¿no? ¿Quién se ha creído este señor para amenazar a los peruanos con ríos de sangre? Y sigue amenazando, ¿no? Permanentemente nos amenaza y permanentemente maltrata a la prensa, permanentemente suelta sus pachotadas en cualquier entrevista y tenemos que tolerarlo, ¿no? Ahí está encaramado en el poder este otro personaje que tampoco merece estar ahí, que no tiene ningún mérito, ¿no? Es un hombre del montón cuyos méritos académicos son inventados por él mismo y que algunos de sus ayayeros exageran mencionándolo como un gran jurista. Un gran jurista no hace ni avala las cosas que este señor Aníbal Torres está avalando y tampoco se atreve a amenazar a los ciudadanos permanentemente. Ese es un tema que hay que resaltar. Y tampoco falta el respeto como hace constantemente a los medios de comunicación. Hemos visto que ofende a los periodistas, hemos visto que solamente contesta lo que él quiere, hemos visto cómo él dice vamos a hablar de tal tema y no contesta otra cosa. Eso es inaceptable en una democracia, en el ejercicio de la libertad política, en una república como el Perú, que hoy como nunca se encuentra sometida a un gobierno infame. Vamos a ir a una pausa, no sin antes ratificar nuestra posición, ¿no? Que es la necesidad inmediata de la vacancia de Pedro Castillo y la convocatoria de elecciones, porque tampoco es dable que la señora Boluarte, que además ha dicho que ella se va con Castillo, se quede en el gobierno. Se necesita urgentemente la vacancia y se necesita urgentemente convocar elecciones que nos libren de esta mafia, que libren al Perú de esta mafia digitada desde fuera por el Foro de Sao Paulo, por el Grupo de Puebla, por el castrochavismo y por el narcotráfico. Solamente así el Perú estará libre. Y de esto no se debe escapar también la Fiscalía y otros organismos del Estado. Vamos a una pausa y luego continuamos con el vuelo de la abeja. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja. En la primera parte del programa hablamos sobre la acusación constitucional por traición a la patria que se ha presentado contra Pedro Castillo. Esta acusación, como sabemos, ya sigue su curso en el Congreso de la República y irá en forma paralela con la posibilidad de una vacancia. Y también mencionamos que un grupo de ciudadanos patriotas son los que habían presentado esta acusación de acuerdo al derecho constitucional que tenemos todos y que podría ser la salida de esta situación lamentable que se encuentra en el Perú. Uno de los firmantes de esta acusación constitucional, de este documento presentado al Congreso, es el doctor César Alfredo Viñolo, que nos acompaña hoy para comentar sobre este tema y otros temas de actualidad.
Doctor Viñolo, muy buenas noches. Señor Reboredo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un gusto. La primera pregunta que quisiera plantearle es cómo surgió esta iniciativa de la acusación constitucional. Evidentemente, lo que dice Castillo en la entrevista con Del Rincón constituye una grave amenaza a la soberanía del país, ¿no? Pero quisiera conocer y dar a conocer a quienes nos siguen en el programa cómo se gestó y cómo procedió esta iniciativa. Inicialmente fue una idea del doctor Hugo Guerra Arteaga. Él le transmitió la idea a Lourdes Flores Nano, al canciller Tudela, a Fernán Altuve, a Ángel Delgado y a mí. En conjunto se elaboró el documento y fue el que se presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República el 1 de febrero de este año. El problema está que tenían un plazo para ver esto. Increíblemente comenzó a dilatarse el tiempo y fue el congresista Cabero de Alianza para el Progreso que lo puso en agenda antes de la semana de representación y estaba para su calificación. El día lunes, que hubo una sesión extraordinaria, hubo todo un problema si estaba dentro del plazo o estaba fuera del plazo a raíz de la posición del congresista Walter Cerrón. La conclusión, tal como explicó el secretario técnico de la subcomisión, fueron notificados para la sesión del día viernes. Fueron informados y se les alcanzó vía correo electrónico el borrador de la calificación de la denuncia. Que no se hayan presentado es aparentemente un boicot, pero eso no impide que el día lunes, en la sesión de la subcomisión, en horas de la tarde, se haya podido aprobar gracias al voto dirimente de la presidenta de la subcomisión, la congresista Rocío Torres. Y si me permite solidarizarme con ella por el vil ataque de que ha sido objeto su señora madre la noche de ayer lunes. Quiero creer, quiero confiar que la Policía Nacional efectuará un diligente trabajo para dar realmente con los responsables de esta, entre comillas, coincidencia, porque es mucha coincidencia que la señora con su voto dirimente haya prosperado inicialmente la calificación de la denuncia y al día siguiente su madre haya sido agredida, ¿no? Esta es una costumbre que ya se ve en otros países como en Venezuela, como también pasa con las mafias en México, que la familia sufre las consecuencias a veces de los actos políticos de algunos representantes. Y por otra parte hemos visto que ustedes, los firmantes de la acusación constitucional, han adelantado un pronunciamiento responsabilizando a Pedro Castillo de cualquier acto en contra suya. Es lo mínimo que se puede hacer. Yo tengo el antecedente que entre la primera y segunda vuelta denuncié al señor Castillo por omitir información en su declaración jurada de la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones. Increíblemente, el Jurado Electoral Especial y la Oficina de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones pasaron por alto esto. Esto originó que yo presente una denuncia en el Ministerio Público, lo cual acarrió que haya sido amenazado de muerte. Increíblemente, recién en el mes de enero de este año, la fiscal ha mandado al archivo porque dice que no hay indicios razonables del delito. El indicio razonable del delito es muy simple. Una declaración jurada donde yo estoy negando tener una empresa. Eso ya es un delito. Eso está contemplado en el Código Penal. Lo que se ha tenido que hacer con la congresista Jenny Vilcatoma es ir a la instancia superior. Pero fíjese cuánto tiempo ha transcurrido desde la quincena del mes de enero y estamos entrando al mes de marzo y aún no hay respuesta del Ministerio Público, que desgraciadamente se ha politizado y ha perdido su razón de ser, ¿no? Claro, pues ya sabemos que el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales son muy acuciosos con algunos y no con otros, ¿no? Porque hubo candidatos al Congreso
que fueron excluidos porque no declararon un auto que habían dado de baja hace 40 años o 30 años, y luego hubo terroristas con investigaciones abiertas que han llegado al Congreso, como el caso de Bermejo o ahora lo que usted menciona de Pedro Castillo, que en ese momento le valió una amenaza de muerte. Si el Ministerio Público hubiese actuado diligentemente y el Jurado Nacional de Elecciones hubiese actuado dentro de la ley orgánica, el señor Castillo al día de hoy le aseguro que no sería presidente de la República. Aquí hay un contubernio, como lo vengo diciendo, del Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Ministerio Público. Y nadie nos asegura que las elecciones regionales, distritales y provinciales del mes de octubre sean realmente la expresión popular del pueblo. Esta mañana ha tuiteado Rafael López Aliaga que en la Junta Nacional de Justicia ya estarían trabajando en la ratificación de Zoraida Ábalos. Ese es el colmo, porque con todos los antecedentes que hay, con la acusación que hay en el Congreso de la República, la señora, con todo respeto, por dignidad, debería dar un paso al costado. Pero el problema mayúsculo, que esto data de la época del señor Vizcarra, que ha copado todas las entidades públicas, y fíjese cómo estamos. Nunca hemos tenido un ministerio público de la calidad de la que tenemos hoy en día, ni siquiera el Poder Judicial, inclusive el propio Congreso de la República. Yo particularmente me siento dolido. Yo he sido asesor de prensa de lo que fue alguna vez la presidencia de la Cámara de Senadores. Hemos trabajado o he trabajado con Felipe Osterling Parodi, Roberto Ramírez del Villar, el señor Seoane, Luis Alberto Sánchez, Henry Piz, Polar Ugarteche, gente que tenía una ideología política. Pero ahora, ¿qué tenemos en el Congreso? A mí me duele, habiendo sido amigo del arquitecto Belaunde, que haya congresistas de Acción Popular que se han arrodillado ante el poder de turno. Y ni siquiera el partido, no hablo de la bancada, el partido como partido ha debido abrir un proceso disciplinario, un proceso investigatorio, y si hubiese indicios razonables, expulsarlo del partido. El problema que hay en el Perú es que los partidos políticos o las organizaciones políticas llaman a gente sin ideología política. Y fíjese cómo tenemos gente que pasa de un partido a otro, a otro, a otro. ¿Dónde queda la ideología? ¿Dónde quedan los principios? ¿Dónde quedan los valores? Por eso que estamos como estamos. Bueno, usted ha mencionado senadores como Sánchez o Osterling o Ramírez del Villar, que si los comparamos pues con lo que hay hoy día en el Congreso es para ponerse a llorar, ¿no? Pero eso es parte de una crisis institucional generalizada y con la cual este gobierno además aparentemente quiere contribuir, ¿no? Hay, según parece, y lo que es lo que hacen estos gobiernos del socialismo del siglo XXI o del Foro de Sao Paulo, una intención de destruir las instituciones para sobre esa destrucción instaurar un gobierno que se perenice en el poder. Lo hemos visto con el caso del ministro Silva, ¿no? Ni usted ni yo, con la trayectoria profesional que tenemos los dos, jamás hemos visto que un ministro es despedido con mariachis. Y hablando del ministro Silva, es una pena que la presidenta del Congreso, que el oficial mayor del Congreso, que los asesores de la presidencia del Congreso no sepan que mientras la resolución de cese o de renuncia del ministro Silva no se publique físicamente en el diario El Peruano, no tiene validez jurídica ni legal. Es un amparo constitucional. Pero ¿qué sucedió anoche? En plena interpelación, el presidente Castillo mandó un WhatsApp aceptando la renuncia del ministro. Segundo, la presidenta dio lectura a eso. Y tercero, la presidenta leyó un documento impreso a través de la página web del Peruano, donde se había colgado la renuncia del ministro.
Eso no es legal, eso no es jurídico. Uno tiene que tener el ejemplar del diario oficial, el peruano, en la mano y recién poder actuar. Eso desconoce la presidenta del Consejo de Ministros, la presidenta del Congreso de la República. La interpelación debió salir, porque es muy diferente interpelar a un ministro que un ministro se le acepte una renuncia. Son dos cosas completamente diferentes, pero pareciera que la gente del Congreso no tiene pues manejo político, ni siquiera legal o jurídico. Bastaba preguntarle al oficial mayor, ¿un WhatsApp tiene validez legal? ¿Imprimir un documento vía la página web del peruano tiene validez legal? Señora presidenta del Congreso, con el mayor de los respetos, tenía que tener usted el ejemplar del peruano en la mano. Claro, eso que usted dice es clarísimo y no hay forma de refutarlo. Si no está en el peruano no es legal. Y lo que está haciendo este gobierno es gobernar y hacer decretos a través de Twitter o de Facebook o con WhatsApp, como usted menciona, lo cual realmente es lamentable, ¿no? Porque lo ideal hubiera sido que este señor se vaya con una censura y no con una resolución en la cual se le agradecen los servicios prestados. Eso es... Y a eso se le agrega la cita con los mariachis. Y bueno, el baile y el llanto de la gente. Es que bueno, ya estamos pues en un país de opereta, ¿no? Ya lo único que faltaba era los mariachis. Doctor Viñolo, vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en el Vuelo de la Abeja conversando con César Alfredo Viñolo sobre temas de actualidad nacional. Y antes del bloque hablábamos del hecho de que se había aceptado esta renuncia cibernética o no sé cómo llamarla del ministro, y el Congreso cayó, pisó el palito y la dio por legal cuando en realidad esa renuncia no existía. Al día siguiente pudo haber dado marcha atrás y dejaba al Congreso fuera de juego. Pero ya que hablamos del Congreso y de todas las vicisitudes que están pasando ahí, del tema de los niños, esta banda que aparentemente sería parte de la bancada de Acción Popular, ¿no? Y de la debilidad de la oposición en el Congreso, ¿cómo ve usted el asunto de la vacancia? La vacancia, no me voy a cansar de decirlo. Si se presenta una vacancia con toda la argumentación, con todas las evidencias, con todas las pruebas, inclusive visualizándolo en la pantalla gigante del hemiciclo del Congreso de la República, donde se demuestra que no hay ningún clamor popular del pueblo para darle una salida al mar a Bolivia, que es anticonstitucional que el presidente Castillo pretende hacer un referéndum que es imposible para que el peruano diga, sí, quiero darle una salida al mar. Esa es la posición. Segundo, quiero que la gente de la oposición me explique matemáticamente, como niño de kindergarten, de a dónde van a sacar los 87 votos. Es materialmente imposible lograr los 87 votos. Segundo, he estado revisando lo que pretenden presentar esta semana sobre la vacancia. Son más de 15 puntos. La vacancia tiene que ser algo puntual. ¿Chocaste tu carro o no chocaste tu carro? ¿Te caíste de las escaleras o no te caíste de las escaleras? Pero poner una serie de aristas, una serie de posiciones para escuchar a 130 congresistas discutir para que al final de cuentas no proceda la vacancia, mi opinión muy particular, mi opinión muy personal, con el respeto de los congresistas, no pierdan el tiempo. La vacancia es un imposible constitucional, legal, jurídico, matemático y numérico. Es imposible que se dé la vacancia. Lo único que procede acá es la acusación constitucional sobre hechos concretos. ¿Cuál es el hecho concreto? El señor Castillo salió en CNN diciendo, es un clamor popular darle el mar a Bolivia. 1. 2. Vamos a convocar a un referéndum para decidir qué dice el pueblo peruano. 3. El presidente Castillo
se rectificó en una estación de provincia. Una estación de provincia, con el mayor de los respetos, no tiene la audiencia de CNN en español. En base a esos antecedentes, visualizando eso a través de la pantalla gigante del hemiciclo del Congreso de la República, simplemente a los congresistas, descontando a los miembros de la comisión permanente, tienen que votar con criterio de conciencia, pensando que el Perú está primero, que la patria, la gobernabilidad, la estabilidad. Fíjese, han pasado 8 meses. ¿Cómo está el país? Las entidades del Estado han sido tomadas por asalto por gente de Perú Libre. Si fuera gente capaz, los aplaudimos de pie, pero son gente incapaz. Fíjese cuántos ministros, viceministros, gabinetes en pleno hemos tenido, o las interpelaciones que hay. En 200 años de historia, el Perú no ha estado peor que como está ahora. Y es una pena que el señor Castillo no tenga el coraje, la decencia, la hombría de encarar esto. Simple y sencillamente se cuelga del pueblo. El pueblo, querido amigo, hay momentos en que es manipulado. El pueblo no tiene conciencia cívica. Esto no es de ahora, es de muchos años atrás. La gente se enamora porque uno carga a un niño o se ensucia los zapatos o sube un cerro. Tampoco hay derecho a que el señor Castillo pretenda dividir a los peruanos, los de la costa, los de la sierra, los de la selva, que uno es campesino y el otro es empresario. Ya pasó bastante tiempo de eso. Que no divida, que no destruya más al país, porque la factura no la vamos a pagar nosotros, la van a pagar nuestros hijos o nuestros nietos. Que por un acto de esencia política el señor Castillo renuncie. La serie de evidencias. Ahora la señora Kalinin López, nadie la conoce. O sea, ni siquiera tiene DNI. Esa ciudadana no existe en la RENIEC. Nadie la conoce, nadie se reunió con ella. Es una ilusión óptica nuestra que hayan videos que fue a la casa de Zarratea, que le haya organizado la fiesta a la hija de Pacheco, que le haya organizado la fiesta a la hija de Castillo, que le haya organizado la fiesta al cumpleaños del presidente de la República. Pero nadie conoce a la señora Kalinin López, y que la señora Kalinin López, en plena fiscalía, a la hora de estar declarando, le llegue un correo de amenaza de muerte contra sus hijos. ¿Ese es el gobierno del pueblo que quiere el señor Castillo? Esa es una característica en general, como lo decíamos antes, de las mafias, ¿no? La amenaza de muerte, la persecución, el negar las cosas y también el actuar de manera oculta. Un tema que ha llamado mucho la atención es la declaración que hizo el día de ayer Hugo Chávez, el presidente de Petroperú, que dice que para ser presidente de Petroperú lo entrevistó el doctor Silva en la Clínica de la Luz. ¿Ha visto alguna vez algo parecido en el Perú? ¿Una cosa similar, que uno va al oculista y termina de presidente de un organismo del Estado? Realmente cuesta creer, lo he escuchado la noche de ayer. Realmente cuesta creer. Ahora, porque yo hago un PowerPoint y se lo doy a mi amigo el oculista, y mi amigo el oculista lo lleva a Palacio, y me llaman a las 11:30, 12 de la noche, me hacen esperar 45 minutos que exponga la posición de mi PowerPoint y tengan la venia de contratarme, prefiero no opinar, prefiero no opinar. Debería haber hoy día ya una cola de gente con su currículum ahí en la Clínica de la Luz, ¿no? Porque parece que ahí se cocinan muchas cosas y sería el Zarratea 2. El problema es que la mayoría de gente del gobierno parece que está mal de la vista, ¿no? Todos terminan ahí, salvo que se le pongan lentes o que cambien los ojos, ¿no? Pero es sumamente extraño. Sí, es sumamente sí, claro, se está manejando esto con nocturnidad, de espaldas al mundo, y como ya se ha dicho en varias ocasiones, existe una especie de gobierno paralelo, ¿no? En lo cual estaría lo que usted ha dicho con mucha propiedad al inicio del programa, las demás instituciones, ¿no? Como el caso de Omar Tello, que en su momento paralizó la intervención
a Perú Libre, lo que permitió la candidatura, igual que lo que pasó en el jurado de elecciones. La Fiscalía también pudo haber evitado esto si intervenían a Perú Libre y a esa mafia de los dinámicos del centro cuando corresponde, y no como Omar Tello, que lo postergó hasta después de la segunda vuelta. Es lo que le dije al comienzo, ¿no? Si el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones, entre la primera y segunda vuelta, ¿verdad? El doctor Viñolo tiene razón. Acá omitió información, acá está la declaración jurada, acá está la ficha RUC, aquí está la ficha SUNAR. Señor Castillo, venga para acá, usted ha falseado información, usted ha negado información, esto es un delito. Ahora, es una pena también que se haya conformado una comisión investigadora del Congreso de la República. Han pasado 8 meses. Al día de hoy, ni el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha declarado, ni el jefe de la OMPE ha declarado, ni los personeros políticos han declarado, de Perú Libre han declarado, ni el propio Castillo ha declarado. Entonces yo me pregunto, ¿vale la pena distraer, crear una comisión investigadora para unos amigos que ganan más de 8.000 o 10.000 soles? Pase el tiempo y no se haga nada. Es preocupante, se lo digo así de manera muy personal, el próximo proceso electoral. No tenemos ninguna seguridad de nada. ¿Qué pasaría si el 10 de octubre, que es el proceso de elecciones municipales, se llenan de lápices los gobiernos regionales, los gobiernos municipales y los gobiernos provinciales? ¿A quién vamos a reclamar? Ahí va a ser ya, claro. Eso ya sería terrible. Los congresistas no se dan, es el colmo, los congresistas no se dan cuenta de eso. El señor Salas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, no tiene corona. Es un ciudadano como usted o como yo. Ese señor tiene el deber, la obligación de concurrir al Congreso de la República. Usted como gerente, como jefe, como presidente del jurado, estaba en la obligación de que su gerente de fiscalización fiscalice. Hay congresistas, como usted lo decía, con sentencias, con investigaciones, con procesos. Ese es el Congreso que merecemos los 33 millones de peruanos. Nadie se pone a pensar que somos una vergüenza ante el mundo. Basta escuchar las exposiciones del presidente de la República, de los ministros, de los propios congresistas en el Congreso. No, es lamentable, ¿no? Ahora, lo que usted recuerda, para que nuestros televidentes lo tengan claro, es esa comisión que se creó para investigar las irregularidades en el proceso electoral. Y esa comisión hasta el momento no aporta nada y, como usted dice, está ahí funcionando y generando gasto, pero es lamentable que ese tema, que tendría que ser crucial, se haya dejado un poco ahí abandonado, ¿no? Pero sería importante que se cite a esta gente, y vamos a ver también qué sucede en el Colegio de Abogados, porque recordemos que el Jurado Nacional de Elecciones está incompleto porque falta representante del Colegio de Abogados por toda esta movida que se hizo en 3 elecciones suspendidas. Ya eso sería momento de que se regularice, ¿no es cierto? Lo único decente, lo único higiénico por el país, por el bien de todos nosotros y por el bien de la gobernabilidad, es que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones renuncie, el jefe de la OMPE renuncie, la del Ministerio Público renuncie, que el señor Castillo renuncie, que Dina Boluarte honre su palabra y que la presidenta del Congreso convoque a elecciones generales, pero elecciones generales con partidos políticos, con gente que tenga una ideología política, no que le toquen la puerta a ver si entro con Acción Popular o si entro con Renovación Popular o tal u otro partido. De eso no se trata. Uno tiene una ideología así como tiene una religión. Somos católicos, apostólicos y romanos. Yo mañana no voy a ser testigo de Jehová, y pasado de otra religión, y pasado de otra religión, y moverme de acuerdo a mis intereses personales. Vuelvo a repetir, ¿dónde quedó el ejemplo del arquitecto Belaúnde, por ejemplo? ¿Dónde quedó el ejemplo de Luis Bustamante Rivero? ¿Dónde quedó el ejemplo del propio Luis Alberto Sánchez o Ramiro Prialé? El mismo Alfonso Barrantes Lingán, Henry Piz.
¿Dónde quedó ese ejemplo, estimado amigo? No merecemos el Congreso que tenemos hoy en día. No merecemos el poder ejecutivo que tenemos hoy en día. Y es una pena la calidad de ministros que tenemos. Completamente de acuerdo, doctor Viñolo, y le agradezco mucho por esta entrevista que ha esclarecido muchos temas. Hemos llegado al final del programa y le reitero nuestro agradecimiento. A usted, mi agradecimiento. Muy buenas noches. Buenas noches. Amigos, este es el fin del vuelo de la abeja. Nos veremos la próxima semana, como siempre, por BHTV, así como por nuestra página, nuestro portal laabeja.p y a través de nuestras diversas redes sociales. Será entonces hasta el próximo miércoles, como siempre, a las 8 de la noche.